Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Terminaron ya las vacaciones de Navidad, disfrutamos de los regalos de los Reyes Magos y volvemos a la realidad que viene marcada, por cierto, por el temporal que hemos vivido a lo largo de este fin de semana y que ha sumido a buena parte del país en un auténtico caos. Hoy vamos a analizar cómo se ha vivido aquí en Navarra el temporal de nieve y también el ejemplo de solidaridad que ha ofrecido un pueblo como es el pueblo de Alsasua, cabecera de Sacana. Además, hablaremos de la Fundación Silema, que se dedica fundamentalmente a la atención de niños en situación de desprotección. Recibían recientemente un premio muy singular y simbólico, como ese, el Haba de Oro. Comenzamos. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Miles de coches atrapados en la nieve en la zona norte de Navarra, en la zona de Etxegárate muy especialmente, en los Pirineos y también en otros puntos de nuestro país. ¿Qué ha pasado? Las alarmas se han puesto y se han encendido ya que se conocía que el temporal de nieve llegaba. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hoy tratamos de conocer y de pedir explicaciones también acerca de este asunto. Y lo hacemos en una tertulia debate con ayuda del periodista Jesús Barcos. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Feliz año, Jesús. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Encantado, Desde encantado. luego, volver a vernos. Damos también las buenas noches a Jorge Aguirre. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Amaya. Feliz año, claro. Feliz año en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. retomamos la actividad política Muy bien, diaria? con muchas ganas de volver a empezar y retomar el curso. Después de Gracias este descanso. por vuestra colaboración, por tu colaboración. También hoy está con nosotros Joseba Eceolaza. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Urte ¿Qué Berrión. tal? Feliz Urte año, Berrión. muy bien. Bueno, pues a disfrutar también del compás bien, gracias. político que nos toca, ¿no? Muy bien, sí, eso es. Gracias, Joseba. Y Ángel Ansa se incorpora también a nuestra tertulia de debate. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches y Buenas feliz noches. año para Feliz para año, todos por vosotros. supuesto. Algo que transmitimos a todos nuestros telespectadores. Nos fijamos en el caos, en el temporal y preguntamos por qué, si se sabía, Jesús. Bueno, se sabía efectivamente que en invierno a veces nieva, que en invierno la nieve puede provocar estos incidentes y es verdad que en la rueda de la política enseguida se suscitará el debate de las culpas, de las responsabilidades y me parece que es lógico porque la oposición en Navarra o en España, pues bueno, tiene que fiscalizar la labor del gobierno y la labor del gobierno, entre otras muchas cosas, es el control de las carreteras. Pero es verdad que también me parece que, aparte de repasar hemerotecas, que es algo también interesante para relativizar ciertos puntos de vista, me parece que es interesante abordar una reflexión que puede ser una reflexión de fondo, una reflexión circunstancial, sobre en qué medida nos vamos olvidando a medida que vivimos pues, en un mundo cada vez más técnico, unos coches cada vez más sofisticados, más preparados para hacer frente a las inclemencias, pero en qué medida un viaje sigue siendo algo que en invierno tiene un cierto riesgo y una cierta prevención, porque ni siquiera los coches de ahora, ni siquiera los camiones o los transportes de ahora pueden hacer frente a ciertas incidencias, ciertas contingencias que aunque pase el quitanieves, en 5 minutos, lo vimos en Pamplona, vuelve a cuajar. Es lo que tiene la nieve, que cuando nieva de verdad, cuaja muy rápido. Bueno, tenemos ahí dos miradas, por supuesto, a este temporal y a cómo se ha gestionado todo ese caos. Hoy regionalistas y socialistas han anunciado que pedirán explicaciones precisamente por cómo se ha gestionado todo lo concerniente a la meteorología. Jorge. Hombre, por supuesto que pedimos explicaciones al gobierno y dice Jesús que en invierno nieva. Claro, en invierno nieva y no nos sorprende que en Navarra nieve, pero sí que es verdad que en esta ocasión había una alerta roja y cuando la alerta es roja, que yo creo que si no es la primera vez que ocurre en Navarra,
ha sido muy excepcional, hay que poner alerta en la situación que se va a acontecer, ¿no? Y nosotros pedimos explicaciones para que el Gobierno nos diga cómo ha organizado el dispositivo, de qué medios disponía para este momento que hemos vivido este fin de semana, y si era suficiente o no era suficiente. Y ahí el Gobierno tiene que dar explicaciones a toda la ciudadanía, no solo a los partidos políticos de la oposición que pedimos, que estamos en nuestra obligación de fiscalizar, sino a la ciudadanía y a las personas que se han visto involucradas en estas retenciones o en lo acontecido en este fin de semana, ¿no? Y no solo en Navarra, sino también a nivel del Estado. Y es curioso que cuando ocurren estas cosas, como hemos visto en Navarra o a nivel de España, enseguida salimos a decir que los vehículos, aunque son modernos, no están preparados, o que los conductores asumen unos riesgos que no deberían asumir, y derivamos la responsabilidad hacia los otros y no hablamos de lo que podríamos haber hecho nosotros, en este caso los gobiernos, tanto central como de Navarra, para evitar estos colapsos que ha habido en nuestras carreteras, ¿no? ¿Qué ha fallado, Joseba? Pues casualmente yo estaba viajando de Guipúzcoa a Pamplona y me pilló en Etxegárate, entre Ordizia y Beasain. Fuimos, nos dijo la Ertzaintza que estaba cerrada la A15, nos derivaron hacia Etxegárate y ahí nos paramos, entre Ordizia y Beasain. Llegó la Cruz Roja y nos sacó hacia el otro carril por una vía que había, así que vi en mis propios ojos todo lo que había pasado. En mi caso solo estuve 2 horas ahí parado, ¿no? Y yo creo que lo que ha pasado es un cúmulo de cosas, ¿no? Es verdad que los que cogemos el coche en esas circunstancias, pues un poquito de imprudentes sí que fuimos, eso es verdad, yo creo que tiene que quedar claro, pero también es verdad que al ser una autovía tú crees que va a estar bien, porque en ningún momento hay ningún cartel que te prohíba circular por ahí, ¿no? Yo creo que el caso más potente, más extremo es el de Madrid, bueno, el de las 6, me parece, de Segovia, en el que hay gente que ha estado 18 horas, ¿no? Sí, sí. A mí me sorprende muchísimo que un Estado, sea el que sea, y cualquiera de los gobiernos, y lo digo en plural, no tenga capacidad de responder ante algo así. O sea, no somos capaces de responder ante 18 horas de aislamiento a través de lo que sea, a través de la Cruz Roja, de Protección Civil, de los militares, de la Guardia Civil. O sea, ahí hay un problema evidente de gestión, sea de la ideología que sea el gobierno. Bueno, veremos qué explicaciones sigue dando el ministro de Fomento, que por cierto estará mañana aquí en Pamplona para hablar en este caso del tren de alta velocidad, que es de lo que nosotros también queremos hablar en este debate. Veremos a ver si apura un poco más esas explicaciones sobre el caos del temporal. Ángel Ansa, ¿qué reclamáis, qué se reclama ahora mismo a quienes nos gobiernan, a las instituciones, para evitar sobre todo, ¿no?, una situación similar a la que hemos vivido? Bueno, lo primero, evidentemente, como se ha comentado, la labor de la oposición es fiscalizar al gobierno, ¿no? Y en un tema como este, y además tan habitual en Navarra, ¿no? Porque además se da la casualidad que en esta legislatura, más de 2 años y medio, no es la primera nevada que ha sucedido, y la gestión que ha realizado el gobierno de Navarra ha dejado mucho que desear, ¿no? Aparte de las explicaciones que tiene que dar la consejera Beaumont, que es la responsable de esto, incluso también el consejero Ayerdi, por la parte de Fomento, también yo creo que debería dar una respuesta a esta situación. Lo que más nos sorprende es el hecho de esa eliminación que hizo el gobierno de la Agencia Navarra de Emergencias, ¿no? Era un organismo que se creó en el año 2006 por un gobierno que estaba presidido por UPN, y era un organismo que precisamente se encargaba de preparar y de coordinar este tipo de situaciones, ¿no? De repente llegó el gobierno de la señora Barcos, lo eliminó de un plumazo sin ningún tipo de explicación, y desde entonces todas las situaciones que ha habido ha dejado mucho que desear, ¿no? Es una situación muy nefasta. Sería bueno que explicase, ¿no?, también por qué se tomó esa decisión de eliminar ese organismo, y sobre todo cómo va a prevenir lo que va a pasar, porque esto seguramente volverá a pasar. En Navarra es muy habitual y debería dar explicaciones de cómo lo va a prevenir. ¿Esa agencia se echa de menos ahora mismo para coordinar todo este dispositivo? Yo no soy técnico como para hablarlo, pero cuando tú dices que ha habido problemas, aparte de este, ¿cuál más? Hubo una nevada, me parece que fue en el 2016. Que tampoco estaba el incendio de Tafalla, dices, tampoco Jorge. Estaba la Agencia Navarra de Emergencias, y hubo problemas de coordinación, hubo problemas de gestión, y creo que recordar que tuvo que entrar, incluso participar, la Unidad Militar de Emergencias, la UME, por cierto, que creó el gobierno de Zapatero hace 10 años, que rajó y criticó y habló de despilfarro, y se está viendo hoy demostrado que ese tipo de agencias vienen bien para coordinar, para prevenir todo esto. Acabamos de ver resumido en un segundo
yo creo que lo que justo no hay que hacer ni en política ni en estas circunstancias, ¿no? El representante de UPN, el militante de UPN, ha reivindicado para sí mismo la creación de la agencia de emergencia y el representante del Partido Socialista ha reivindicado su legado. Yo creo que eso es un error. Claro, me parece que abordar a los conductores. No, pero que yo, si ya has visto cuál ha sido mi primera intervención, digo no, que al si final... a mí me pilló, si estuve ahí. Sí, pero que... Y lo que he dicho son los gobiernos en plural. Yo creo que esa actitud que mantenéis me parece que es mala, porque me parece que no nos ayuda a buscar salidas y a buscar las causas, porque me parece que detrás de vuestra reflexión hay más causalidades políticas que una intención real de evitar a los que de ayer sufrieron en Alsasua o los que han sufrido 18 horas en Madrid, buscarles una respuesta. Me da la sensación de que estáis más al juego político, al debate político, y aquí en 5 segundos acaba de aparecer esto que estoy diciendo, ¿no? Uno ha reivindicado su delegado, el otro también, pero la gente ayer se quedó tirada. Y me da igual qué gobierno, y luego en plural, me da igual, ¿no? Y esa actitud yo creo que es mala. Jesús. Yo estoy más en la línea con Josebas, seguramente también porque no estoy en política, insisto. Entiendo que parte de la política, y sobre todo cuando son temas mediáticos, jugosos, donde es fácil arrastrar a gente, pues que parte del debate político se centre en estas cuestiones y se centre en la medida que cada partido lo estime oportuno. No quiero, y quiero hacer el matiz, yo no estoy culpando a los conductores ni culpando a los coches, simplemente... recuerdo que a veces, bueno, con esa evolución y esa modernización del parque automovilístico, realmente, por ejemplo, hemos ganado en una disminución muy sensible de accidentes, el parque sigue creciendo, a veces se dice que todavía sigue demasiado viejo, pero bueno, en todo caso se nos olvida que hay ciertas contingencias que son difíciles de abordar, de gestionar, incluso de prever. Ahí podemos discutir más o menos. En todo caso, yo creo que a partir de ahí, porque insistía en lo de la hemeroteca, con esas palabras que se han sacado de Rajoy, haciendo crítica fuerte al gobierno de Zapatero en 2009, a partir de ahí creo que lo importante es saber cómo, una vez que está nevado y una vez que los coches están parados, cómo sacar ahí a la gente a la mayor velocidad posible. Y desde luego 18 horas es una pesadilla. Eso bueno, es desde luego cierto. eso lo hemos visto, lo hemos, bueno, nos hemos acercado yo creo que a ese problema y es bueno, inadmisible probablemente, ¿no? Pero vamos a encontrar también un punto quizá positivo en todo este problema del temporal y ha sido el ejemplo, comentan así muchas personas, del pueblo de Alsasua, que se brindó absolutamente con las personas que estaban retenidas en la carretera. Alasne Pascua es una chica estudiante de periodismo, de comunicación audiovisual, a la que se le ocurrió editar este vídeo, que por cierto ha recorrido las redes sociales. Agradecemos a Alasne, además nos ha dado el permiso para poder visionarlo hoy en nuestro programa. Así respondió Alsasua a la nieve. De la climatología, pues hoy sobre las 10:30 de la noche he recibido una llamada en la que se me comunicaba que iban a retener en torno a 500 vehículos y que esas personas iban a venir al Alsasua a pasar la noche. Y bueno, pues hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible. Hemos habilitado el albergue juvenil, gracias también al Gobierno de Navarra. También hemos habilitado el polideportivo municipal y el frontón. Y bueno, pues aquí están pasando esta noche. También hemos contado con muchísima colaboración por parte de los vecinos y vecinas, por parte de sociedades gastronómicas. Y bueno, pues que pase la noche y bueno, pues de alguna forma hemos improvisado bastante porque no teníamos otra posibilidad y bueno, ha salido bastante bien. Hay 4 carros como el que traemos nosotros que tiene 50 camas cada carro, ¿vale? En principio la Asamblea de Pamplona son los que están en el otro polideportivo con 50 camas y luego nosotros que hemos venido desde Sagüesa tenemos otras 50 camas, ¿vale? En principio será prioridad, había previsión de que iba a haber 350 personas, se iba a dar prioridad a lo que son los niños y los ancianos, pero como finalmente la previsión no ha sido afortunadamente igual de lo que se esperaba, lo que se ha hecho es a la gente que teníamos en las gradas albergadas, pues el que quería pasar, se pasaba. Y luego todos los voluntarios que habéis estado aquí, pues chapó, la verdad que muy bien, ¿vale? Porque os lo habéis currado de maravilla, habéis dado la comida, la bebida, incluso el café caliente, así que enhorabuena, y Gaby, muchas gracias por vuestra ayuda. Estaba en mi casa en Facebook echando un vistazo
y en la página de Túneles de Alsasua he visto que necesitaban voluntarios para ayudar y he avisado a mi cuadrilla y hemos venido a ayudar. Había mucha gente y todo el pueblo se ha volcado y hemos tenido comida y estamos ayudando todo lo que necesiten. Hay gente que se ha llevado personas a casa y gente que ha ido con coches a buscar y... Bueno, ahí tenemos el movimiento de Alsasua para con todas esas personas que verdaderamente lo necesitaban. Gracias a Lasne por ese vídeo, no profesional, pero que indica de alguna manera lo que se vivió esa noche, ¿no? Es bueno también tener presente a esta localidad desde este punto de vista de la solidaridad y la colaboración, Joseba. Sí, y a la gente, ¿no? Que cuando ocurre algo, bueno, pues se une, se solidariza y además es eficaz, ¿no? Me estaba acordando ahora cuando hubo un accidente de tren en Huarte-Araquil, ocurrió algo así, ¿no? Sí, sí. Hoy, pues también docenas y docenas de personas en Tudela han montado un comedor social y dan de comer a la gente sin recursos, ¿no? Bueno, pues en la sociedad a veces aparece lo peor, ¿no? Igual los medios de comunicación, los que estamos ahí también destacamos lo peor, pero también pues somos capaces de lo mejor, ¿no? Y cuando ocurre una catástrofe en Costa Rica o en la India, pues somos capaces, la sociedad civil, los movimientos sociales, de unirnos y además de ser eficaces. ¿Qué reflexión merece esta solidaridad también de un buen grupo de vecinos? Bueno, sobre todo lo primero, que Navarra yo creo que siempre ha sido una tierra solidaria, ¿no? y lo ha vuelto a demostrar con este ejemplo, ¿no? Yo también sí que quiero pues agradecer, ¿no?, a los vecinos de Alsasua que con ese gesto que tuvieron ayer, así como también a la Policía Foral, Guardia Civil, voluntarios de la DIA, porque he leído también que hubo mucha gente, incluso sin estar trabajando, que estaba fuera de su turno, fue a colaborar, fue a ayudar, y como digo, ha quedado demostrado que Navarra es una tierra muy solidaria y lo vuelve a demostrar, como en este caso y como en otros que han sucedido. Yo simplemente pues mostrar el agradecimiento y darles la enhorabuena a esos vecinos que han colaborado y han ayudado a unas personas en una situación muy complicada, como tiene que ser estar atrapado en tu coche, en la nieve y con una situación muy difícil. Y también lo han contado, ¿no? Porque es verdad que se ha vivido, pero ahora en esta época de la comunicación segundo a segundo, pues también ha habido personas que han querido contarlo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación tradicionales, bueno, pues demostrar de alguna manera que hay muchos puntos de vista de un pueblo que es verdad que, bueno, pues muchas personas consideran que no tiene buena prensa, ¿no, Jesús? Es que en ciertos momentos del año pasado casi yo diría que fue vilipendiada, ¿no?, toda la localidad. Creo que si algo nos muestra esta pieza y algunos testimonios que han circulado por las redes sociales, bueno, eso, en tiempos de tanto individualismo hay que estar al pie del cañón a las 3:30 de la mañana abriendo tu casa y movilizándote, personas que puedes pensar, ya lo hará el vecino, ¿no? Entonces, creo que sí hay un sustrato, no sé si a veces en el ámbito rural, más amplio que en las ciudades, por aquello del auzolán, por aquello de vivir un poco colectivamente, pero creo que Alsasua se ha reivindicado y creo que en ciertos medios merecería por lo menos una atención a esta información para humanizar también a una localidad, a un conjunto de personas y algo que nos atañe también a nosotros como conjunto de los navarros. Jorge, ¿con qué mirada hacia esta localidad? Bueno, yo compartir con los compañeros que bueno, lo que ha hecho el pueblo de Alsasua con la gente que se quedó retenida en la carretera, pues es para ensalzar, ¿no? Y agradecerles el esfuerzo que han tenido este fin de semana de poner a disposición de esta gente pues el polideportivo, las casas personales, etcétera, etcétera, para ayudar en un momento difícil, ¿no? Pero lo que demuestra es que en este país, en España, cuando hay situaciones difíciles, situaciones duras, como decía Joseba, cuando pasan cosas en el extranjero, y no fuera, sino aquí pues con el 11M o con otras situaciones duras que hemos vivido en este país, la gente se echa a la calle para ayudar, sin mirar si el que tiene al lado durante el resto del año le miraba mal o no le miraba mal, sino en sacar la situación adelante y ayudar a todo el mundo, ¿no? Y esto es lo que demuestra que este país es solidario con sus vecinos y con la gente que hace 15 años, 150 navarros fuimos a Galicia a limpiar Chapapote. Yo estuve ahí el 5 de enero y era increíble, ¿no? Toda la gente que estábamos ahí limpiando Chapapote y que veníamos de toda la parte de España, o sea, de Andalucía, de Canarias, un 5 de enero, que mi madre casi me mata cuando le dije que nos íbamos para allá, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que poner en valor
esa sociedad civil, esos movimientos sociales que son capaces de, con muchísimos valores, bueno, pues ser eficaces y ayudar a la gente. Bueno, valores desde luego que están en el fondo y en la profundidad de muchas personas y que bueno, han sido demostrados con creces, ¿no?, en esta jornada tan difícil en las carreteras. Les decía antes que probablemente el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mañana hable más en Navarra acerca de este asunto, pero viene Navarra a contarnos cómo se conectará el tren de alta velocidad entre Navarra y la Y vasca. Y hay polémica porque los miembros del gobierno presidido por Uxue Barkos critican de alguna manera el acto que organiza el Ministerio de Fomento. Escuchamos a los diferentes portavoces parlamentarios. El ministro de Fomento explicará mañana en Pamplona dónde conectará Navarra con la Y vasca, un acto que rechazan los socios del cuatripartito, incluido Geroa Bai, a pesar de que el acto contará con la presencia del vicepresidente Ayerdi. Va a representar al Gobierno de Navarra en un acto que Geroa Bai califica de propaganda del Partido Popular, que tiene, y su presencia y la presencia del vicepresidente está justificada por las reglas del juego democrático. Entendemos que viene mañana el ministro es a explicar a Navarra cómo Madrid quiere que Navarra tenga su tren, y eso tiene una palabra a nuestro juicio que es imposición. Que en este caso el Gobierno de Navarra pues se empeñe en seguir haciéndose fotos y apareciendo, dando apoyo político al TAF del Partido Popular, TAF del despilfarro, tendrá nuestro rechazo. Los partidos de la oposición, sin embargo, han mostrado su apoyo a este avance en el proyecto del TAF. Lo más triste es que se vaya a desarrollar en la delegación del Gobierno, en lugar de hacerlo en la propia sede del Gobierno foral. Lo que indica es que el Gobierno de Navarra, pues está donde está, no ha querido colaborar. Esperamos con muchísimo interés esa visita para Navarra y para todos los navarros, fundamentalmente porque hemos tenido y tenemos un Gobierno que los ha abandonado a su suerte, que no ha querido pelear para que esta alta velocidad llegase a Navarra. Desde luego, todo lo que sea avanzar en lo que es el tren de altas prestaciones nos parece positivo. El ministro de la Serna se reunirá mañana con la consejera del País Vasco y el vicepresidente económico Manu Ayerdi para dar a conocer el punto de conexión con la Y vasca, que podría ser a través de Guipúzcoa o de Vitoria. Varias claves de la polémica. Geroa Bai, por ejemplo, indicaba a través del parlamentario Koldo Martínez que es propaganda del Partido Popular en nuestra comunidad. Desde UPN se criticaba el hecho de que se celebre en la delegación del Gobierno y no en el Gobierno. Y entre todo esto nos preguntamos cómo se justifica la presencia del vicepresidente del Gobierno, Manuel Ayerdi, de Geroa Bai, ante la visita del ministro de Fomento. ¿Cómo se comprende esta visita y toda esta polémica generada, Ángel? Bueno, vamos a ver. El tema del TAF pues es una infraestructura, desde nuestro punto de vista, muy importante para el desarrollo económico de Navarra, ¿no? Parece que es un punto muy grande de discusión dentro del cuatripartito. El Ministerio de Fomento le ofreció al Gobierno de Navarra la posibilidad de hacer ese convenio. Parecía que había en un inicio un interés por parte de Geroa Bai de que se llevase a cabo el TAF, y así lo llegó a decir el vicepresidente Ayerdi, pero fue alargando los tiempos, pues porque al final llegó un momento que la presión de sus socios, especialmente por parte del señor Araiz y de H. Bildu, que le dio a elegir o el TAF o el sillón. La señora Barkos al final eligió el sillón, y la realidad es que la alta velocidad va a llegar a Navarra gracias a un acuerdo presupuestario que hizo Unión del Pueblo Navarro a través de nuestro presidente Javier Esparza con el señor Rajoy, para que se cumpliese el compromiso de que el TAF llegue a Navarra. Se acusó de todo, que no se iba a hacer. Bueno, al final se ha licitado lo que estaba pendiente para este año y se va a llevar a cabo. La postura de Geroa Bai, bueno, pues a mí es la que más me sorprende porque es la más incoherente, ¿no? La de Podemos, Izquierda y Bildu ya la conocíamos, pero la de Geroa Bai es la más incoherente de todas. ¿Por qué? Pues porque ahora está entre dos aguas, que sabe que al final esta obra ellos van a ser meros espectadores porque así lo han deseado, por la presión de sus socios. Es una obra que yo considero que es muy importante para el desarrollo de Navarra, y mañana, pues bueno, al final dice que va como vicepresidente representando al Gobierno, pero es una situación, bueno, muy complicada para ellos, porque al fin y al cabo el Gobierno de Navarra no ha tenido ningún interés en que se desarrolle esta infraestructura para Navarra, y en el fondo les duele que se va a hacer gracias a ese acuerdo presupuestario que ha hecho UPN
con el Partido Popular. Esta fotografía, ¿no?, que muestra la presencia, o mostrará la fotografía que veremos mañana, el ministro de la Serna con el vicepresidente del Gobierno, señor Ayerdi, pero el rechazo del Gobierno cuatripartito a este acto. ¿Cómo se comprende o cómo lo pueden entender los ciudadanos, Jesús? Bueno, en este momento yo distinguiría lo que puede ocurrir mañana entre la reunión, por un lado, que va a tener el vicepresidente con el ministro, y por otro lado el acto en sí público que tiene, digamos, ese efecto comunicativo hacia la sociedad o hacia los medios de comunicación. Yo hoy me mantendría con cautela, porque me gustaría saber si esa reunión tiene algún efecto, por lo menos para volver a una cierta senda de diálogo o a una cierta senda de pacto, ¿no? Eso se rompió de forma unilateral por parte del ministro y por parte del Gobierno, y entiendo que a lo mejor eso, una reunión con calma puede dar ciertos frutos, si no mañana o pasado mañana, sí al cabo de unos meses. Pero es verdad que desde un punto de vista comunicativo, claro, las diferencias también que existen en el Gobierno, bueno, forman parte también de ese tejido, de esas necesidades de tejer un consenso, y que eso también está encima de la mesa de cara también a la opinión pública. Y creo que es un tema importante, que el conjunto de la ciudadanía tiene que tener una idea de lo que quiere el Gobierno. Joseba, ¿cómo interpretamos este planteamiento un poco complicado? Bueno, hay dos planos, ¿no? Uno que es el plano de la comunicación y de la representación institucional. A mí me parece bien que el Gobierno vaya y escuche cuál es la propuesta del ministro. Habrá otras instituciones y otros colectivos que también irán a escuchar. Me parece que eso entra dentro de la normalidad. Y hay otra cuestión de fondo que ya lo ha introducido Ángel, ¿no? Yo creo que no necesitamos un TAF en Navarra, ¿no? Cuando se dice excesivamente a la ligera que el TAF va a suponer un desarrollo económico para Navarra, no se aportan muchos datos para eso, ¿no? Y cuando echamos un vistazo a qué es lo que ocurrió en otras zonas de España, nos damos cuenta de que el TAF no lleva ni una sola tonelada de mercancías, ni una. Por lo tanto, ese argumento de que sirve para el desarrollo económico de una zona cae por su propio peso. O sea, ni en Sevilla ni en ningún otro sitio ha servido para eso, sirve para otra cosa, ¿eh? Se han construido un montón de estaciones de tren sin pasajeros. Eso ha ocurrido, así como se han construido aeropuertos sin aviones, también se han construido estaciones de tren sin pasajeros. Y el otro día, el mismo ministro que viene mañana le dijo al Gobierno de Euskadi que no iba a construir una línea de tren para mercancías. Por lo tanto, si hay una alternativa, como es el tercer hilo y el segundo carril, que nos haría competitivos por el tipo de mercancía que saca Navarra, que sobre todo son coches y bobinas industriales. Si podemos hacer eso con la mitad del presupuesto, siendo igualmente competitivos, ¿por qué no hacerlo? Es decir, Francia además ha dicho una cosa que me parece que es el principal argumento, ha dicho, no voy a desarrollar la alta velocidad hasta Irún, no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué sentido tiene empeñarnos en una infraestructura que va a encarecer socialmente el billete de tren, que no va a ayudar a vertebrar el territorio de Navarra y que nos va a hipotecar durante años a nuestra comunidad? Yo creo que no tiene ningún sentido. Sí que tiene sentido renovar la vía ferroviaria, ser competitivos para la industria y para lo que hemos comentado antes, pero creo que empeñarnos en este modelo de TAF me parece que no tiene ningún sentido. Bueno, diferentes planteamientos desde luego sobre la conveniencia o no del tren de alta velocidad. Hay quien considera que se pierde el tren si no se da este paso que plantea el Ministerio de Fomento de una forma, no podemos decir desde luego consolidada, ¿no?, con el resto de opiniones del Gobierno. Bien, está claro el acto de mañana. Jorge, ¿conveniencia o no del TAF y acto de mañana? ¿Con qué óptica miráis los socialistas todo lo que ocurre, ¿no?, a día de hoy? Nosotros con el acto de mañana, bueno, pues como comparto lo que decía Joseba, es un acto institucional al que, bueno, pues asistiremos para escuchar a ver qué es lo que tiene que decir el ministro. Hay un tema importante en ese acto, que es la conexión de Navarra con Euskadi, con la alta velocidad, y ver cuál es el trazado que finalmente se va a desarrollar, que todo parece indicar que mañana se va a apuntar en qué línea va a ir. Y con respecto al tren de altas prestaciones, nosotros creemos que llegamos tarde y que esta infraestructura sí que es fundamental para Navarra. Y cuando decimos que no hay alta velocidad para mercancías, Joseba apuntaba el tema de los vehículos y las bobinas, pero
hay que hablar también con los empresarios de la ribera, con los empresarios agroindustriales, si les es interesante o no la alta velocidad para sacar sus productos, porque es verdad que un coche igual si tarda 2 semanas no le pasa nada, pero el que saca producto fresco para llevar al extranjero, pues la velocidad y la inmediatez en el envío sí que es importante, y eso, hablando con los empresarios, te das cuenta de que para ellos es fundamental. Y lo que es curioso es que grupos que aquí sustentan al gobierno, como puede ser, por ejemplo, Podemos, en Extremadura reivindiquen la alta velocidad con arraigo y salgan incluso a manifestarse y tal, y cuando estamos hablando en Navarra del tren de altas prestaciones, pues aquí lo rechacen de lleno, ¿no? Y cuando hablamos del tren social o el señor Araiz que decía que van a imponer aquí el modelo de tren que quiere Madrid para Navarra, estamos esperando a qué se refieren ellos con el tren social, qué es su modelo de tren, porque claro, estamos acostumbrados a grupos como Bildu, que se oponen a cualquier avance en infraestructuras en Navarra y luego hacen uso de ellas como cualquiera, ¿no? Por ejemplo, la A15, y tenemos su histórico de rechazo a la A15 y a cualquier infraestructura que ha desarrollado y que ha vertebrado Navarra, y luego se demuestran que son beneficiosas para nosotros. Bueno, desde luego el TAV es una infraestructura que ha generado todo el debate de los últimos meses a lo largo del pasado año, que abrimos nuevo curso político, y el tren de alta velocidad, junto con el futuro del canal de Navarra y otras infraestructuras, marcan la agenda política de este año 2018. Seguiremos hablando aquí en La Muga, por supuesto, de la conveniencia o no de las diferentes miradas hacia esta infraestructura. Hoy de momento el tiempo no nos da para más, pero sí tenemos tiempo para agradecer a nuestros colaboradores su presencia hoy aquí. Gracias de verdad a los 4 por estar con nosotros. Dejamos en el tintero muchos hilos, ¿verdad?, que seguramente iremos tejiendo más adelante. Gracias de verdad, feliz año. Hacemos una pausa y seguimos con otras cuestiones y compromisos sociales. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama, que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.